respondió con una carta hablando de política y de los intereses y visiones políticas del MAS. Al mismo tiempo, y como es público, he recibido presiones del candidato Carlos Mesa y de otros políticos exigiendo elecciones el 6 de septiembre, es decir, exigiendo elecciones en plena pandemia. Queridas familias y hogares de Bolivia, voy a promulgar la ley convocando elecciones el 6 de septiembre. Y la voy a promulgar, pero antes, déjenme decir 3 cosas claras sobre este tema. Primera cosa, nunca he tenido ningún interés en prorrogar mi gestión y sé perfectamente que una de las tareas más importantes que se me encargaron al llegar a este puesto fue convocar a elecciones presidenciales para superar la crisis de la democracia que generó Evo Morales y su fraude electoral. Segunda cosa, el gobierno pondrá todo su esfuerzo en ayudar a que se haga una elección ordenada y con el menor riesgo de contagio. Pero en este tema del riesgo, quiero pedir al señor Evo Morales, al señor Luis Arce Catacora y al señor Carlos Mesa que asuman con valentía la responsabilidad que tienen al haber exigido con tanta insistencia que hagamos elecciones en plena pandemia. Y tercera cosa, yo sé que en este momento los hogares no están pensando en elecciones, ni en política, ni en campañas. Los hogares, además de estar preocupados por la salud, están preocupados por la falta de ingresos, por la falta de trabajo y por la falta de empleo. Hoy me dirijo a usted, que acaba de promulgar una ley criminal, una ley que atenta contra la vida de todos los bolivianos, teniendo la certeza científica que esta promulgación traerá muertes a la familia boliviana. A usted quiero responderle porque yo hubiese preferido ir a la cárcel para cuidar a mi gente antes que promulgar esa ley. Si no tomamos estas medidas, en esta semana podríamos también entrar en colapso en el hospital COVID Mesuti. Con psicólogos y también la parte médica, salud ha intervenido el penal para ver el tema de la clasificación, aislamiento, pero lastimosamente el virus es muy rápido, pero por el momento no tenemos el resultado para decir que efectivamente ha sido el coronavirus con lo que está pasando. El cuerpo tiene signos de haber sido arrastrado, ¿no? Entonces, por eso decimos que posiblemente ese señor se haya dormido en la vía y ha sido arrastrado. Y o por versiones de los vecinos de este sector, indican que es una persona que posiblemente sea de situación de calle. La ciudad de Santa Cruz fue la más afectada por la intensa lluvia de 7 horas registrada en la capital cruceña. Y el barrio Los Tusequis, los vecinos están retirando el agua con baldes para evitar la inundación de sus viviendas. Lo más urgente, ¿no? Lo más urgente si pueden, ¿no? Ayudarnos las autoridades especialmente, ¿no? Hasta mi gallina, mira, se me están ahogando. Estamos inundados también. El cuarto, todo nos ha penetrado el agua. ¿Qué es lo que pide, señor? Una motobomba, ¿no? Lo más pronto, si nos pueden ayudar las autoridades, ¿no? Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este Hora 23, día número 93 de la cuarentena en toda Bolivia, desde que hemos comenzado en marzo. Y atención, vea usted esta imagen. La imagen de una joven, ella es enfermera, trabaja en el Centro Salud, Vida y Esperanza, es Mariluz Salazar. Pero nosotros cariñosamente la hemos bautizado como Mariluz de la Esperanza. Esta imagen dice mucho. Esta mañana en medio de la lluvia tremenda, que más de 7 horas ha durado en Santa Cruz y que ha inundado además esta ciudad en diferentes lugares, diferentes barrios, ella realmente nos ha sacudido, nos ha conmovido. ¿Por qué? Porque en medio de todas las vicisitudes uno tiene que seguir adelante. Vamos a hablar con ella en unos instantes.
Estamos ya con ella. Mariluz, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. ¿Has escuchado lo que acabo de decir? Aquí con todo el equipo de producción han decidido ponerte un nombre porque realmente hoy nos has inspirado a todos en el país. Mariluz de la Esperanza. Querida, qué gusto conocerte, qué gusto poder hablar contigo. ¿Cómo estás? Eso ha pasado esta mañana tempranito. Tengo entendido que estabas retornando de tu trabajo, ¿verdad? Sí, estaba saliendo de mi trabajo del Centro de Salud, Vida y Esperanza, volviendo a casa, la verdad, después de mi turno. ¿Normalmente haces este recorrido en bicicleta? Siempre me ha gustado manejar bicicleta, siempre he estado trasladándome a la medida que se pueda, siempre y cuando esté la bici, porque como no es mía, es de mi padre. Sí. Entonces, pero esta vez yo decidí ir en bicicleta. De todas maneras, igual hay micro para transportarnos al personal de salud allá. Sí. No, pero esta vez yo prioricé y dije, yo me voy nomás en mi bici, no está tan lejos la distancia como ayer en la noche no estaba. Mariluz, ¿cuánto tiempo te ha tomado volver esta mañana a tu casa? Bueno, he tardado un poco más de lo habitual por las aguas que estaban, bastante, ¿no?, que se acumularon en las calles. Casi 20 minutos. Sí, por ahí. Casi 20 minutos. Me imagino que ha habido algunos tramos en los que has tenido que bajarte de la bicicleta. Sí, la verdad que sí, especialmente en las curvas, ¿no? Porque a veces uno no sabe, ¿no?, que tal vez uno se tropieza con una piedra, algo, porque uno no puede ver. Realmente el agua estaba llegando casi hasta la mitad de la llanta de las ruedas de la bicicleta. Sí, ahí estamos viendo esa imagen tan terrible. ¿Qué te dijo tu papá, qué te dijo la familia cuando te vieron llegar a la casa? Bueno, me dijeron que saliste en noticias, saliste en las redes sociales, está circulando tu foto, ¿dónde fue eso? Entonces ya yo les expliqué y me dice, no, para un rato, no entres a casa, te vamos a sacar una foto, te vamos a grabar, porque hay muchas personas que quieren saber si realmente eres vos. Entonces yo sorprendida porque mi teléfono pues lo tenía en mi mochilita, sí. No lo saqué, tampoco activé mi dato, la verdad que no tenía conocimiento de lo sucedido. O sea, claro, te enteraste cuando ya llegaste a casa y allá la familia te dijo esto está pasando. Nos interesa conocer qué es lo que tú haces. Tú trabajas como enfermera, ¿verdad? ¿Enfermera auxiliar? Sí, mi cargo es auxiliar de enfermería y bueno, tengo mi equipo de trabajo. Tenemos nosotros, hacemos turno cada 5 días, un turno de 24 horas. 24 horas, es decir, ¿ahora vas a descansar 5 días? Sí, yo ya hice 24 horas el día sábado. ¿Ya? Entré sábado y salí domingo al otro día, 7:30. Y nuevamente volví al centro de salud domingo en la noche, 12 horas de nuevo volví porque me comprometí a ir a hacer ese turno, entonces tenía que cumplirlo. Ahora, es distinto ser auxiliar de enfermera a ser una enfermera titulada, ¿no es cierto? Yo conozco que el trabajo del auxiliar de enfermería es el más duro, es el más pesado. Tú, estando 24 horas dentro de tu turno, ¿qué haces? Bueno, lo primero es llegar, ¿no?, con anticipación para poder recibir el turno. Sí. Entonces, en este caso recibí que había tres puérperas que tuvieron su recién nacido, había pacientes referidos también de otro centro, había también pacientes de COVID con sospecha, ¿no? Tenemos nosotros, el centro de salud tiene su sala flu, tiene su médico correspondiente, tenemos las medidas de bioseguridad, los overoles en este caso. Entonces también atendemos programas como Zoonosis, programas como PAI. Entonces yo en realidad estoy en todo lugar. Si hay pacientes para vacunar, pues los coloco. Si hay para atender un parto, atiendo un parto. Si hay un paciente COVID que está necesitando oxígeno, entonces voy y colaboro también a la doctora de COVID. De esa manera, la verdad que hacemos. ¿Dónde queda el centro donde estás trabajando? Queda en el Octavo Anillo y Avenida Arroyito, entrando 4 cuadras sobre la sede de la línea 4. Es un centro de salud de 24 horas más su laboratorio. Tú estás, como hemos escuchado, también estás atendiendo pacientes con COVID. Sí, la verdad que sí. Nosotras también colaboramos a las doctoras, ¿no?, que
en caso que sea necesario, porque realmente hay pacientes que vienen con dificultad respiratoria y nosotros como enfermeras colaboramos a la doctora que son encargadas de atender pacientes con COVID. Así como tú vas atendiendo en diferentes áreas, porque eso es lo que nos estás contando, ¿no es cierto? No solamente a personas que están teniendo sus bebitos, también a pacientes con COVID. Hay médicos y enfermeras que también tienen miedo, en este caso, a atender a este tipo de pacientes. ¿Qué ha sido lo más duro que tú has visto en este tiempo? Sí, bueno, realmente nosotros como personal de salud siempre tenemos esa susceptibilidad de poder contagiarnos, pero a medida que nosotros utilicemos todas las medidas de bioseguridad, yo creo que no nos vamos a contagiar, ¿no? Pero siempre hay ese temor de cada personal de salud, como también la gente a nuestro alrededor, ¿no? En nuestro entorno que vivimos. La pregunta es de rigor, querida Mariluz. ¿Cómo te cuidas? ¿Estás tomando alguna medicina preventivamente? La verdad, siempre yo estoy tomando las vitaminas, por ejemplo, vitamina C, para subir la defensa. También estoy con los omegas, que es famoso, también son omegas 3, 6, 9, ¿no? Y siempre la alimentación, las medidas de protección es así, y siempre de acá salgo desayunada de casa, y si es necesario pues me llevo alguna fruta. Ahora, sé que vives en una casa con toda tu familia. ¿Eres soltera, casada? Yo soy soltera, no tengo hijos, pero sí tengo mis 3 hermanos, tengo mis padres, ¿no? Que vivo con mis padres aquí en mi casa. La bicicleta de tu papá también tiene nombre, ¿nos dices, por favor? Sí, se llama Chuturubí. También te ha sido un gusto poder hablar contigo, nos hubiera gustado conocer un poquito más. Sabemos que tenías la ilusión de ser doctora, pero también sabemos que has estudiado bioquímica y farmacia. Sí, y la verdad estoy orgullosa de esa carrera porque es por algo, ¿no? Dios siempre a uno le elige el destino. Entonces, si no pude eso, pues a medida, con mi esfuerzo y la ayuda de mis padres, ahora este año es mi 5º año de licenciatura en bioquímica y farmacia. Así es que espero que nos avises. Igual estoy orgullosa. Igual. Qué bien, porque sabes que en medio del sacrificio es doblemente dulce y agradable conseguir el resultado del esfuerzo que tú estás teniendo, ¿no es cierto? Gracias por ser nuestra inspiración el día de hoy, Mariluz. Muchas gracias, igualmente gracias a todos ustedes por sus buenos deseos y todas sus palabras, ¿no? Que de aliento. Mucha fuerza y muchos saludos también a toda tu familia. Ahí está Mariluz Salazar, a la que le hemos llamado Mariluz de la Esperanza, dándonos esa imagen cuando retornaba esta mañana después de cumplir un horario intenso en el Centro de Salud, Vida y Esperanza. La están viendo ustedes totalmente mojada por la lluvia, además por las inundaciones, las calles que llegaban hasta, en algunos lugares, hasta la cintura de las personas. Ella, a pesar de todo, igual, terminó de cumplir el turno y tenía que volver a la casa. Usted también, uno tiene responsabilidades, ¿no es cierto? Gracias por habernos hoy día llenado de orgullo, Mariluz. Vamos a una pausa. 3. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Este domingo la presidenta ha promulgado la ley de postergación de elecciones y con esto ya tenemos fecha para los comicios, será el próximo 6 de septiembre. Evidentemente ha generado un sinnúmero de repercusiones a favor y en contra de la realización en determinada fecha. Estamos ya con don Gustavo Pedraza, que es el candidato a la vicepresidencia por Comunidad Ciudadana. ¿Cómo está, don Gustavo? Muy buenas noches. Buenas noches, Miriam. Un gusto, como siempre, conversar con usted. Pasó ya la lluvia, ¿verdad? Sí, la lluvia récord, yo creo que los últimos 30 años, ¿no? 300 mililitros es muchísimo para nosotros. Fue muy grave, sigue siendo delicada la situación en los barrios más humildes. La gente está sufriendo todavía la inundación de sus casas. Realmente complicado, como se ha visto en las últimas horas en Santa Cruz, y también complicado lo que está pasando en el panorama político, ¿no es cierto? Porque la presidenta les ha mandado un mensaje directo tanto a Evo Morales, Luis Arce, como a don Carlos Mesa, para que se responsabilicen al haber exigido con tanta insistencia la realización de las elecciones el 6 de septiembre. ¿Qué tiene usted que decir de esto, don Gustavo?
Bueno, lo que hemos insistido a la presidenta es que convoque a reunión a las fuerzas políticas y sociales para contener la crisis sanitaria. Eso lo hemos hecho antes del 4 de mayo, lo hemos hecho el 4 de mayo con una carta, lo hemos hecho después, pero hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta. Esa ha sido la única presión que hemos ejercido sobre la presidenta. Claro, ya lo había dicho don Carlos, que ni siquiera acuso de recibo de la carta que ustedes han enviado para esa reunión política. Y en medio de esto hay posturas que son realmente muy radicales, como la de Creemos, por ejemplo, que no están de acuerdo, evidentemente, con la realización de las elecciones en esa fecha. Sí, hay una parte de fuerzas políticas que tienen otra visión. Nosotros acatamos lo determinado por el Tribunal Supremo Electoral. Es la institución responsable de definir estos asuntos. Entonces, como siempre lo hemos hecho, antes de la postergación, nosotros estuvimos, ¿no? Antes del 3 de mayo, cuando se postergó la elección, estuvimos de acuerdo, nos consultó el Tribunal Supremo Electoral, y ahora también, para volver, a un nuevo calendario, se hizo la consulta con todas las fuerzas políticas. Nosotros volvimos a decir, acatamos y estamos de acuerdo con lo que disponga el Tribunal Supremo Electoral. Por lo tanto, quien es competente para definir todos los asuntos, particularmente lo que se ha definido anoche, es el Tribunal Supremo Electoral, el órgano legislativo y el órgano ejecutivo. Ahora, obviamente ha sido llamativo el hecho de que después de la reunión que ha sostenido la presidenta con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, ella haya tomado esa determinación, siendo que días anteriores había dejado casi en claro de que no lo iba a hacer. No, lo que preocupa es que la presidenta alimente la incertidumbre, ¿no? Cuando ella dice que quiere trasladar responsabilidad, a quienes no estamos bajo o con la responsabilidad de gobernar. Cuando una autoridad, la primera autoridad del órgano ejecutivo, promulga una ley, sabe lo que está haciendo. ¿Qué quiere decir? Que está de acuerdo con que esa ley se aplique. Si no hubiera estado de acuerdo, obviamente no la hubiera promulgado. Tenía las vías judiciales, podía hacer una consulta al Tribunal Constitucional, podía plantear otra demanda, pero la ha promulgado. Por lo tanto, los órganos de poder del Estado boliviano, el órgano electoral, el legislativo, el ejecutivo, tienen toda la responsabilidad sobre este asunto. Ahora, usted ha visto las repercusiones que ha aparecido en las redes sociales, tanto de los partidos políticos como también de la ciudadanía en general, a favor y en contra de que se realicen estas elecciones. Pero, a ver, saco un resultado como un común denominador. Hay personas que dicen, a pesar del miedo que le tienen al coronavirus, van a ir a votar porque quieren de una vez por todas tener un gobierno bien instalado. Bueno, efectivamente, es importante aquí impedir que la crisis política se vaya profundizando. Y cuando no hay certeza, aunque sea condicionada, es decir, el campo de la política se vuelve más inestable, se profundiza la crisis. ¿Y qué implica una profundización de una crisis política? Implica violencia, implica posibilidades autoritarias y se debilita la democracia. No tenemos la menor duda, la primera función del Estado es cuidar la vida. Eso lo dice la Constitución y lo hemos dicho siempre nosotros. Sin embargo, la fecha del 6 de septiembre implica todavía casi 80 días. Por lo tanto, es muy probable, como lo dicen los informes de los especialistas, de que la crisis de la pandemia en su peor etapa ya haya pasado, ya haya sido superada y tengamos la posibilidad de hacer elecciones con el riesgo disminuido. Eso es lo que estamos pensando nosotros, eso es lo que piensa una buena parte de los ciudadanos. Es obvio que si las condiciones son graves, que si las condiciones son tremendamente graves, es obvio que el Tribunal Supremo Electoral tomará una decisión para cuidar esta situación. Sin embargo, es también importantísimo de definir que la crisis de la pandemia de aquí a 2 o 3 meses está determinada por lo que se haga o no se haga ahora, o por lo que se haya hecho también en el pasado. Entonces estamos a tiempo de trabajar conjuntamente, de que el gobierno central mejore su desempeño y no sean solo palabras. Eso es lo que deberíamos hacer, porque la pandemia no tiene vida propia, no ha elegido una ruta. La pandemia seguirá la ruta que los actos de contención determinen. Si hay buenas acciones de contención,
desde ahora, si no las hubo antes, la situación será mucho menos riesgosa de aquí a 1 mes, 2 meses o 3 meses. Ahí, ¿cómo estamos? ¿Cómo está viendo usted que está yendo el gobierno con relación a sus planes para ya de una vez enfrentar al 100% el coronavirus? No tenemos hospitales a su totalidad, no tenemos pruebas en su totalidad. Bueno, lastimosamente no lo ha hecho bien el gobierno. Yo creo que ese es uno de los problemas graves, ¿no? La presidenta el 1 de abril prometió 450,000 test, como 1.800 camas, como 500 respiradores, pero ese material no ha llegado. Llegó en parte, no sabemos cuánto, hay ese caso de corrupción conocido. Todos estos factores han debilitado al gobierno y han mostrado claramente un fracaso en la gestión de la crisis, en la gestión de la pandemia. Lo que ha pasado es que la sociedad se ha organizado en su municipio y está actuando de una manera más protagónica. La gente ha salido a hacer una contención directa en los barrios con los grupos de médicos, enfermeras de cada uno de los municipios. Ha pasado en Trinidad, está pasando en Santa Cruz, está pasando en otros municipios del país, y esto está resultando mucho más efectivo que la gran pero limitada acción del gobierno central. Yo creo que el gobierno central ayudaría mucho si transfiere recursos económicos, que no lo ha hecho hasta ahora, a los municipios particularmente y a las gobernaciones. Ojalá que las peleas entre el MAS y el gobierno, el ejecutivo, no interrumpa, no ponga una barrera a la iniciativa, la gran iniciativa de la gente que ahora está con fuerza propia conteniendo la crisis en sus casas, en las calles, en los recorridos que están empezando a hacer. Ahora, en medio de esto, el hecho de que la presidenta, al promulgar la ley de postergación de elecciones, haya hablado de Evo Morales, de Luis Arce, de Carlos Mesa, quienes les estaría pidiendo que asuman con valentía la responsabilidad de haber presionado para esta convocatoria. ¿Hay quienes consideran de que eso sería como un lavado de manos por parte de la presidenta? Bueno, así se lo ve, ¿no? O sea, ya lo dijimos al principio, la presidenta es responsable como cualquier otro presidente hubiera sido al firmar la promulgación de una ley. Entonces, absolutamente todos los órganos de poder son responsables. Por lo tanto, hay que actuar para que los riesgos sean menores en el futuro. ¿Y cuál es la mejor acción para que los riesgos de la pandemia vayan disminuyendo? Que haya una acción efectiva para contener la pandemia, que se entreguen respiradores, que se entreguen camas, que se entreguen indumentaria, reactivos para los exámenes, etcétera. Eso no se ha hecho todavía en 100 días. Ojalá que se lo empiece a hacer ahora, porque si no hacemos, si el gobierno no recompone su acción, vamos a tener pandemia hasta Navidad y con mucho más drama. Ojalá que el gobierno tome conciencia y que articulemos fuerzas con todos, porque ahora nunca lo hemos dudado, nunca lo hemos dicho de otra forma. Lo primero es contener la pandemia, lo primero es seguir trabajando para que la pandemia no nos afecte, particularmente a los hogares más humildes en el oriente boliviano y ahora en el occidente. Gracias por haber conversado con nosotros, aunque sea unos minutitos, para que usted sepa que también estamos pendientes de lo que están haciendo. Don Gustavo. Gracias a usted, un gusto. Que le vaya muy bien, muy buenas noches. Muchas gracias. Volvemos en breve, por favor. Continuamos con Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Entre las repercusiones a la promulgación de la ley de postergación de elecciones está también el mensaje que ha dado el candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. Escuchemos. La incongruencia increíble y lamentable de la presidenta. No sé si la presidenta sabe qué significa promulgar una ley, pareciera que no. Cuando uno promulga una ley o firma un decreto, asume la responsabilidad de lo que está promulgando a través de su firma. Si la presidenta está en desacuerdo por las razones que sean, en este caso de carácter médico, simple y sencillamente no debió firmar la promulgación, no debió promulgar la ley. Que no nos cuente algo que no tiene sentido. Ella puede decir lo que quiera, pero su responsabilidad es intransferible. ¿Presión para qué? Para que se haga un acuerdo nacional, para que se rompa la polarización, para que se construya una línea de política de Estado. Si el Tribunal Supremo Electoral, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo deciden una postergación, nosotros cumpliremos la ley. Nosotros lo que hacemos es cumplir la ley y la ley establece eso. Pero yo quisiera hacerle una sugerencia al país.
El 6 de septiembre es una fecha que ya ha sido marcada. Se verá cuando estemos en agosto qué es lo que pasa. Yo creo que el gran error que ha cometido la presidenta Áñez, que va a cobrárselo la historia, es el error de haber sido candidata. Si ella hubiera sido una presidenta de transición y hubiera contado con, por supuesto, el apoyo que yo le planteé el 4 de mayo, creo que el destino de su presidencia hubiera sido mucho más eficiente. Es importante saber qué dicen en la Alianza Juntos. Estamos ya con su vocero, el señor Edwin Herrera. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Miriam. Un saludo a todo el país, a todos los amigos de Bolivisión. A ver, ha habido de todo, repercusiones de todo después de la promulgación de esta ley de postergación de la presidenta. Don Carlos, acabas de escuchar lo que ha dicho. Es su responsabilidad haber promulgado y ya tiene que llevar consigo la responsabilidad de lo que pase después. No se trata de responsabilidades institucionales, no se trata de quién firma un decreto o una ley y con eso de alguna manera hacerse responsable del contenido. No, Miriam, no, amigos de Bolivisión. Se trata de responsabilidades políticas que deben asumir quienes han estado presionando para que se firme finalmente la ley que da como fecha el 6 de septiembre. Miriam, a ver, repasemos. Han habido marchas, han habido bloqueos, han habido tomas de unidades policiales, han habido quemas de antenas de telecomunicaciones, han habido agresiones a personal de salud, agresiones a periodistas y finalmente ultimátums. Eso es presión, eso es una escalada de convulsión para presionar a la presidenta para que se promulgue la ley. ¿Y quién ha hecho coro en esa presión? Ya sabemos. Entonces, no es una responsabilidad institucional de la que estamos hablando, es una responsabilidad política. ¿Y cuándo se va a saber esa responsabilidad política? El momento en el que tengamos que ir a las urnas, si es que es el 6 de septiembre, en medio de un tendal de fallecidos. Eso es lo que quieren finalmente el masismo y el mesismo. O sea, que vayamos a las urnas en condiciones inseguras, con no sabemos cuántos miles de contagiados y no sabemos cuántos miles de fallecidos, de muertos producto del coronavirus. Nosotros, la presidenta y la Alianza Juntos, lo hemos dicho desde un principio. Queremos elecciones. Queremos que estas elecciones se produzcan este año. Pero también defendemos la vida, defendemos la salud de los bolivianos. No está en nuestro ánimo enceguecernos solamente con el tema de las elecciones. Por supuesto que queremos ir a las urnas. Es la mejor manera de resolver la crisis política en la que estamos. Pero por supuesto, también queremos defender la vida de nuestros connacionales. Bueno, hablas bien cuando tú dices en medio de esta crisis política, pero también es una crisis política socioeconómica la que se está dando a raíz justamente de la pandemia, y no solo por la pandemia, ¿no es cierto? Ya veníamos arrastrando un problema social y político en el país. Llega la pandemia, aquello se aplaca un poco, pero otra vuelta vuelven a resurgir aquellos pedidos, ¿no es cierto?, de que se puedan recomponer las cosas. ¿Tú crees que esto es culpa solamente de algunos colores, de algunas tiendas políticas, o es que la población en sí es la que está pidiendo también elecciones? Es que hay dos agendas, Miriam, en el país. Lamentablemente son dos agendas que están colisionando. Hay una agenda que la está abanderando el masismo y el mesismo, que es elecciones a como dé lugar, sin importar nada, sin importar la salud, sin importar la vida, sin importar que estemos convirtiendo las urnas en ataúdes. No, es agenda política, agenda de elecciones, y es incluso una agenda que está adosada, está de alguna manera impulsada por una convulsión social que estaba en pleno curso, que esperemos que con la promulgación de la ley cese esta convulsión social. Y los otros partidos, Edwin, y los otros partidos que también participaron en esa reunión, también estaban a favor de que se realicen las elecciones, a excepción de Creemos. De los partidos que supuestamente dicen que ha habido un consenso y un acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral. Pero más allá de eso, hay otra agenda, es la agenda del país, es la agenda que tiene que ver con el cuidado de las familias ante el coronavirus.
es una agenda que tiene que ver con la reactivación económica, dado lo que se va a venir, porque tú tienes mucha razón, una crisis económica muy complicada para el país. Y finalmente es una agenda en la que queremos darle un futuro distinto a los bolivianos. Entonces son dos maneras de ver las cosas, unos enceguecidos con las elecciones y otros preocupados por el tema de la salud y la economía de las familias. Pero tú también apuntas algo que me parece interesante, ¿no? Hay muchos temas que requieren de una urgente revisión y una urgente conclusión para que podamos los siguientes años encarar, digamos, primero esta crisis que se nos viene encima y después poder levantar al país. Eso no va a esperar mucho tiempo, Edwin. Por supuesto que no, por supuesto que no. Y en eso tienes toda la razón del mundo. Y lo que hay que hacer es establecer ya políticas serias, políticas de Estado que nos conduzcan a una exitosa reactivación económica. Porque pasado el coronavirus o en medio del coronavirus se van a presentar ya los síntomas de una desaceleración, de una crisis en la economía del país. Que se va a manifestar en falta de empleo, en pérdidas de empleo, en falta de oportunidades, en disminución de la inversión pública y privada, y a eso hay que responder rápidamente y seriamente. Entonces, vamos a estar abocados a defender la vida por un lado y la salud, y por otro lado a defender las fuentes de empleo y la economía de las familias bolivianas. Algunos países han llevado a cabo elecciones cuando estaban en su peor momento. Te doy un ejemplo. A ver, el 15 de abril, Corea del Sur. También hemos visto antes incluso Francia, Suiza, Burundi, Israel, que también han realizado elecciones. Así es. Y vienen las de República Dominicana, y vienen, creo, las municipales en el Paraguay. Sí. Pero todas tienen un denominador común, y es que o han concluido sus mandatos o se están renovando de manera institucional, porque se están cumpliendo los plazos para ser presidentes o para renovar cámaras legislativas o para renovar alcaldes o para renovar autoridades de gobernaciones en esos países. Nuestro caso es totalmente distinto. Miren, estamos en elecciones, estamos en un proceso electoral, no porque nos guste votar cada año a los bolivianos, sino porque se ha cometido un gigantesco fraude electoral a partir de Evo Morales y del MAS. En este momento, Miriam, podríamos estar con un gobierno distinto, salido de las urnas, enfrentando el coronavirus y la crisis económica. Pero estamos enfrentando al coronavirus, a la crisis económica que se va a venir, y estamos tratando de resolver la crisis política generada por el fraude. Eso es lo distinto. A diferencia de otros países, aquí en Bolivia vamos a ir a las urnas para de una vez liberarnos, de una vez sacarnos de encima al MAS y a sus atrocidades. La última que te digo, don Samuel Doria Medina ha señalado de que si la presidenta no promulgaba esta ley, hubiera sido también malinterpretada. Sí. Bueno, ella misma lo ha dicho. Si promulgo, me van a decir que estoy contra la salud. Si no promulgo, me van a decir que estoy queriendo prorrogarme. Exacto. Bueno, ha asumido una decisión, y es una decisión política e institucional. Quienes han presionado para esta decisión tendrán que asumir las consecuencias políticas cuando nos acerquemos al 6 de septiembre y veamos la cantidad de contagiados y lamentablemente la cantidad de fallecidos. Y ahí nosotros diremos, lo dijimos, ¿no? Esperemos que no sea así, realmente te digo con toda honestidad. Realmente ojalá que no sea así y que lleguemos al 6 de septiembre con mayor tranquilidad también para que todos puedan asistir y cumplir con este derecho que tienen. Gracias por haber conversado con nosotros. Buena semana, Miriam. Para ti también, un abrazo. Edwin Herrera, de la Alianza Juntos. Vamos a una pausa, por favor. Y ya retorna. Hora 23. No importa el Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Y mientras en el mundo entero seguimos luchando contra el COVID-19, pues no hay que descuidar otros temas. El tema de la economía, cómo levantar la economía de los países, la economía de los países de la región, de la Comunidad Andina de Naciones concretamente. Vamos a hablar ya con don Jorge Hernando Pedraza, que es el secretario general de la Comunidad Andina. Él se encuentra en este momento en Perú. Gracias por estar con nosotros esta noche. Bienvenido.
A usted, Miriam, gracias por invitarme a poder conversar esta noche y dar un mensaje y hacer unas reflexiones en Bolivisión. ¿Hay esperanza de que podamos levantarnos después del COVID? Siempre. Yo creo que primero que hay que apelar es a la fortaleza de nuestra raza, de la raza andina, de nuestros ancestros, de nuestra cultura, de nuestra tenacidad, porque en otros episodios de la historia de la humanidad y de la historia de nuestro devenir hemos sufrido mucho, y creo que este es un momento en que hay que demostrar que nuestra fortaleza va a ponernos a flote. Y por supuesto porque además tenemos una institucionalidad, la comunidad andina, fortalecida y lista, dispuesta a trabajar como lo hemos hecho en dos aspectos fundamentales, dos acciones. Una, a lo largo de esta pandemia, y otra con una expectativa y unas propuestas de lo que hemos llamado la estrategia post-COVID. Eso, nos interesa conocer justamente esa estrategia post-COVID, por favor. Pero quiere usted comenzar antes indicando qué es lo que ya se está haciendo en este momento. Miriam, hemos trabajado desde muy temprano, expedimos una guía de bioseguridad para 575 millones de ciudadanos en asocio con el OIRSA de Centroamérica y del CBP del Cono Sur, 18 países, protegiendo la vida de 80 millones de personas que estaban dedicadas a la extracción de los alimentos en las fincas, en la ruralidad, en toda la cadena alimentaria, en la transportación para llegar a los centros de consumo, protegiendo sus vidas mientras nosotros estábamos en confinamiento, como aún mantenemos. Y segundo, porque era un tema de proveer seguridad alimentaria, que más tarde, pasada la pandemia, pensamos que esta debe mantenerse con algunos ajustes para que tengamos mejor calidad y podamos ir a nuevos mercados y desde luego buscar cómo este momento crítico lo convertimos en que nosotros, la CAN, seamos una especie de despensa planetaria de los alimentos del planeta, despensa alimentaria del planeta. ¿Qué más hemos hecho? Estamos dictando un curso permanente con 7 entregas de capacitación para las MIPYMES en exportaciones, para que conozcan las normas, para que hacerle mucho más fácil el procedimiento y lleguen en la búsqueda de poder vender sus mercancías, sus manufacturas. ¿Qué más hemos hecho? Estamos trabajando en la reactivación de un proceso de pasantías desde la CAN para darle la oportunidad a hacer durante un semestre de manera virtual todos los estudiantes que se inscriban y que cumplan unos requisitos muy sencillos que están ahí ya colgados en la página, estudiantes que vengan de universidades de Bolivia, de Colombia, de Ecuador y de Perú del último semestre, cuyo requisito para graduación o que estén recién graduados y necesiten esa pasantía, poderla hacer también aquí en la CAN. Y en fin, hemos dictado unas decisiones importantes bajo la presidencia pro tempore del gobierno de Bolivia, que tienen que ver con facilitación de comercio. Hemos digitalizado muchos procesos, por ejemplo el de tránsito de aduanas, que venía además en la agenda digital andina, pero que a raíz del COVID lo aceleramos. Y en fin, tenemos una agenda importante post-COVID. Que vale la pena también contarla, Miriam. Claro, dentro de ese plan que ustedes tienen, esta estrategia frente al coronavirus ya post-COVID, está obviamente, ya lo ha dicho usted, digitalizar aún más todos los trámites y también incentivar mucho más el e-commerce. Claro, e-commerce, ruedas, digamos, de comercio virtuales. Sí. Citas de negocios como la que íbamos a hacer presencialmente en Guayaquil, ahora vamos a hacer unas macroruedas virtuales de negocios. Incrementar mucho la motivación a la innovación y a la creatividad y por supuesto el emprendimiento, fortalecer muchísimo nuestras MIPYMES, que son la estructura básica de la organización empresarial en la comunidad andina, porque nuestras MIPYMES ocupan el 90% de nuestras empresas y generan el 60% del empleo en la comunidad andina, de tal manera que son ellas fundamentales para hacerle la reconversión y volver a recuperar los aparatos productivos en nuestros 4 países. También avanzar mucho en el montaje de las cadenas de valor regional, no las globalizadas. Yo creo que este es el momento de la regionalización, de fortalecer la regionalización, para lo cual nuestro proceso de integración está muy consolidado, está sólidamente e inequívocamente unido, y por eso somos el organismo más sólido hoy en América Latina. Estamos listos para dar ese paso y crear condiciones que nos permitan recuperación de la economía para, desde luego, crear también estabilidad social, tener más puestos de trabajo, tener mucho más capacidad instalada en fábricas, en empresas y diversificar nuestro portafolio. Mire usted un ejemplo para terminar.
así como tenemos ensambladoras de autos en la comunidad andina, es bueno, necesario y urgente que tengamos ensambladoras de equipos de alta tecnología al servicio de la medicina. Por ejemplo, si hoy tuviéramos ensambladoras de unidades de cuidados intensivos, de respiradores, mucho más vidas estaríamos salvando y tendríamos una mayor autodeterminación y autosuficiencia en aspectos de la tecnología también. Mismo en medicinas de alta gama, en fin, muchas más cosas que desde luego a la manera de detalle posterior podremos ampliar, pero que son la demostración de que estamos listos y preparados para ofrecer en compañía y consulta con nuestros países una gama de estrategias que permitan crear recuperación rápida del aparato productivo y regresar a estabilidad social. Esto es llamativo, la medicina alternativa también, que hoy se está utilizando bastante, pero en medio de esto, esta es una cruda realidad, porque con la pandemia, el encierro, ha venido mucha crisis, hay muchas MIPYMES que prácticamente han colapsado, ¿no es cierto? Y en medio de esto, no solamente por el tema de las MIPYMES, ¿qué vamos a hacer con el endeudamiento de los países para enfrentar este COVID? Mire, como esto es inédito, impredecible, nadie, 7.500 millones de seres humanos no lo imaginábamos, no lo esperábamos, pues tenemos que rápidamente sobre la marcha tener mucha inventiva, mucha imaginación, crear estructuras, estrategias, y nosotros estamos apoyando las estrategias que los gobiernos y los jefes de Estado han venido haciendo, la presidenta Áñez en Bolivia, el presidente Moreno en Ecuador, el presidente Vizcarra en Perú y el presidente Iván Duque en Colombia, para mitigar y contener el COVID y proteger la salud y preservar la vida de los ciudadanos, de 111 millones de ciudadanos andinos. Y naturalmente, de manera concomitante, comenzar a hacer el escalonamiento y la apertura gradual de la economía para que se reinserten muchas personas a los aparatos productivos, a los ciclos manufactureros, empresariales, de la infraestructura, en fin, de tantos renglones, y poder par y paso ir creando también una sostenibilidad, como en todos los países del mundo se está haciendo. Por supuesto, primero prevaleciendo y protegiendo la vida y la salud de las personas, pero también usando unos protocolos de bioseguridad para salir a unas actividades frente a las cuales no solamente se trata y no solamente basta con la acción del gobierno, es que los ciudadanos tenemos una responsabilidad y debemos tener una autodisciplina y contribuir para preservar nuestra salud y la salud de nuestros amigos y vecinos y las personas que están en nuestro medio, con los que nos rodeamos. Es un tema de responsabilidad para preservar la vida de los demás, así que tenemos que también ponerle un poco de autodisciplina. Los ciudadanos tenemos que aportar mucho y aprender a tener el cumplimiento de unas normas mínimas y básicas, que son las que a diario nos están enseñando los medios de comunicación y las redes, de cómo poder tener un mínimo de condiciones de seguridad y de previsión para evitar el contagio. Exacto. Gracias por haber hablado con nosotros, señor Pedraza. Lo estaremos convocando en otra oportunidad, sin lugar a dudas. Mientras tanto, por favor, la invitación es cordial para que puedan visitar la página de la Comunidad Andina de Naciones. Gracias, buenas noches. Miriam, gracias y cuídense mucho todos los bolivianos. Espero que tengamos, como dice el himno nacional de mi patria, Colombia, muy pronto pasadas las cesó la horrible noche, o para decir el epitafio, que es muy hermoso, más bien digno del proverbio griego: post tenebras espero luz, pasadas las tinieblas espero la luz. Exactamente, tenemos el mismo pensamiento. Gracias, buenas noches. Señores, entramos en una nueva etapa de la cuarentena dinámica en La Paz, con algunas restricciones. Estamos viendo a partir de este martes 23 de junio, el personal de las siguientes actividades económicas podrá transitar de manera irrestricta de lunes a domingo para acudir a su fuente laboral portando credencial otorgada por su empleador. ¿Quiénes tienen que presentar esa credencial? Quienes trabajan en la industria, manufactura, agropecuaria, maderero, forestal, minero, construcción, restaurantes en modalidad delivery y provisión de alimentos y productos de primera necesidad. Y a partir de este martes, tiene usted que tener bien en cuenta que tiene que aportar su carnet de identidad, pero solamente quienes tengan una numeración par van a poder salir el martes. Martes y jueves para par, miércoles y viernes para carnets que terminen en número impar. Y ya la próxima semana comenzaríamos el lunes 29 par, martes 30 impar, miércoles 1 de julio par, el jueves 2 de julio impar y el viernes 3 de julio par. Los paseños tienen que portar su carnet porque de acuerdo a esto van a poder salir a la calle. Ahora, cada viernes la alcaldía va a avisarle cuál va a ser la programación de salidas de la siguiente semana. Y escuche, sábados y domingos
no está permitida la circulación de personas. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Vamos a conversar con don Oscar Sogliano, que es justamente el subalcalde de la zona sur, para que él nos pueda dar más claridad con relación a esto. Porque mucha gente está diciendo, no voy a poder salir todos los días. ¿Cómo está, don Oscar? ¿Cómo estás, Miriam? Muy buenas noches, un placer saludarte y a través tuyo también un saludo a todos los que nos están viendo en sus casas. Buenas noches. A ver, con esto se está tratando de evitar que la mayor cantidad de personas esté en la calle. Así es, Miriam. El objetivo básicamente de estas nuevas medidas que se ponen en funcionamiento del día de mañana es reducir a la mitad el número de personas que van a salir a hacer las actividades cotidianas, laborales, económicas en toda la ciudad de La Paz. Hay que tomar en cuenta que desde el 1 de junio, desde que se flexibilice el tema de la cuarentena, estaba previsto, ya lo habían visto los especialistas, los médicos, que iba a haber iba a haber nuevos casos positivos en la ciudad de La Paz. Pero lo que está intentando hacer ahora es frenar el aceleramiento de los casos que se ha tenido en la ciudad de La Paz. Más o menos entre la anterior semana y desde el 1 de junio se ha tenido un promedio de 50 casos al día, Miriam, aproximadamente. Hay que hacer que esa cifra tienda a bajar o se mantenga en el tiempo, y eso tiene que ver con un tema de reducción, una desaceleración de los casos positivos, y por eso se están tomando en cuenta estas nuevas medidas desde el día de mañana. Bueno, hay determinados grupos que sí van a poder transitar con su credencial sin necesidad de mostrar el carnet de identidad, pero aquellos que no están en ese grupo específico, si podemos por favor compartir con la otra pantalla, quienes sí pueden salir con la credencial, va a haber otros que dentro de la empresa público-privada no van a poder salir de acuerdo a la terminación de su carnet. Así es, estimada Miriam, desde el día de mañana hay restricción en relación a la cédula de identidad. Aquellas personas que tienen terminación de carnet de números pares, es decir, 0, 2, 4, 6, 8, van a poder circular el día de mañana, y aquellos impares no lo van a poder hacer, se van a tener que quedar en sus hogares. El día miércoles van a poder circular aquellos que tienen terminación de números de cédula de identidad impares, 1, 3, 5, 7, 9, y así sucesivamente en el transcurso de los días, tomando en cuenta que sábado y domingo no hay ningún tipo de circulación ni de públicos ni privados. Don Oscar, ahora evidentemente de acuerdo al día que le corresponda salir una persona por su carnet, van a poder ir al mercado y también al banco, no solamente a trabajar. Así es, estimada Miriam, ese es un punto muy importante el que tocas, porque en realidad tanto las instituciones públicas como privadas, es decir, supermercados, micromarkets, centros de abastecimiento, tiendas o cualquier lugar donde uno vaya a realizar un trámite o una actividad económica, lo que tienen que hacer esas actividades es pedir el número de carnet para acceder al tema del servicio. Es decir, si uno tiene un número par y está en un día incorrecto, es decir, un día que le toca los números impares, no va a poder hacer ningún tipo de transacciones en el banco, no va a poder entrar al mercado, no va a poder entrar a las tiendas, en realidad no va a poder hacer ninguna actividad, porque se está trabajando para que todas las actividades económicas y los trámites que se hacen en instituciones públicas y también privadas, uno de los requisitos, por supuesto, sea el control de la cédula de identidad al ingresar a uno de estos establecimientos o alguna de estas instituciones. Bien, si uno tuviera una emergencia, por ejemplo, quien necesita medicamentos con urgencia, no le corresponde ese día salir, ¿qué hace? En el caso de emergencias, la normativa también prevé que por casos de salud hay, por supuesto, una excepción, mostrando una receta médica o mostrando algún diagnóstico que tenga que hacer una persona en alguna clínica, en un hospital, va a poder circular de manera libre al tratarse de una emergencia de salud. Un poquito complicado porque no nos quieren ni atender en los recintos médicos, ¿no es cierto? Otra de las consultas, los choferes, tanto del transporte público como privado, no van a salir de acuerdo a la placa, pero sí de acuerdo al carnet. En el caso del transporte público, Miriam, se recorre las anteriores disposiciones que estaban ya funcionando desde la anterior semana, que tiene que ver con los números pares
pares e impares. Eso se mantiene, es decir, todas las movilidades de transporte público van a poder circular el día de mañana con placas pares, el día miércoles con placas impares, con excepción de buses, microbuses, el sistema de La Paz Bus y el tema del teleférico, que en estos últimos dos casos, bueno, y en el caso también de buses y microbuses, pueden circular de lunes a viernes sin restricción de las placas de circulación. En el caso de privados, van a poder circular igualmente de lunes a viernes en los horarios establecidos hasta las 6 de la tarde, pero obviamente el conductor, el que está manejando, tiene que ir de acorde al número de carnet o la terminación de su cédula de identidad. Hay que recordar también que los sábados y domingos no hay ningún tipo de circulación, ni de transporte público, ni tampoco de transporte privado. Y en el caso de las personas, es decir, las terminaciones de carnet, si fueran encontradas saliendo de su casa o en alguna actividad que no cumpliesen la terminación de su carnet, también hay sanciones que tienen que ver con una multa de 250 UFBs, estamos hablando de 584 bolivianos, Miriam, o trabajos comunitarios que se pueden hacer en coordinación con el gobierno municipal de la policía, en trabajo de ayuda al tema de la comunidad, en deshierve, en limpieza, en fumigaciones, bueno, en distintas acciones que hacemos en el gobierno municipal de La Paz. Y en el caso de transporte rigen el tema de las sanciones que ya estaban establecidas, es decir, 2.000 bolivianos a las faltas gravísimas y obviamente la retención de placas por parte de la Guardia Municipal de Transporte, aquellas que están incumpliendo las medidas de bioseguridad. Es también importante nombrar, querida Miriam, que en el caso de las actividades económicas que se han encontrado trabajando dentro con un número de carnet distinto o no cumpliendo las normativas de bioseguridad, o en el caso de gastronómico de la comida para llevar, no comiendo en sala, pueden tener una suspensión hasta de 10 días hábiles, y si obviamente este negocio es reincidente, puede llegar hasta la clausura definitiva también. Bueno, gracias por la aclaración. Realmente vale la pena que la gente también tome en cuenta lo que está pasando. Solamente el transporte público sale de acuerdo a la terminación de placa, ya sea par o impar. Mañana, ¿a cuál le corresponde? Mañana le corresponde a los pares. Perfecto. Y eso significa que la mitad del parque automotor estaría trabajando de lunes a viernes circulando por toda la ciudad, pero con la excepción del Pumacatari y el teleférico, que van a trabajar de lunes a viernes. Perfecto. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias, Miriam, por la oportunidad de informar a los vecinos, y esperemos de verdad tomar conciencia, acatar estas normativas nuevas que están presentando. Es bueno aclarar, Miriam, que no se trata de una cuarentena rígida, ni en ningún sentido. Quiere ver con nuevas restricciones que tienen que ver con la aceleración de números de casos que hemos tenido y tomar previsiones para lo que va a pasar. Muchas gracias, muy buenas noches. Que le vaya muy bien, subalcalde. Y con esto nos vamos rápidamente. Estaremos en próximas horas con usted, así que tenga un buen descanso. Buenas noches.